y a todos los que están presentes. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este tiempo haciendo una oración. Se van acomodando algunos y por favor podemos cerrar la puerta. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque tú eres bueno, porque grandes son tus obras y tus maravillas. Un Dios creador, un Dios hacedor, un Dios maravilloso, bueno, de gran manera, que siempre, Señor, tu fin y tu propósito es darte a conocer al hombre. Siempre ha sido, Señor, y será. Y queremos, Señor, conocerte más, aprender a conocer quién es ese Dios al cual nosotros, Señor, aún no conocemos o conocemos algo de él. Queremos aprender a conocerte más a través de tu palabra, sabiendo que ahí es donde encontramos el conocimiento de lo que eres tú y quién eres tú. Queremos en esta tarde, Señor, abrir nuestros oídos, prestar nuestros oídos a tu palabra y que tengamos buena voluntad de escuchar tu palabra. Aquí estamos, Dios, necesitados de las palabras eternas, de las palabras que traen vida y paz. Te pedimos que tú seas, Señor, obrando, que tú seas el que actúe en nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra serie para los que ya conocen la serie que estamos viendo, ¿verdad? Pedimos que pongamos ahí nuestras libretas, si todos tienen libreta, Iván, por favor, todos tienen libreta y su Biblia, ¿verdad? Vamos a poner ahí. Bueno, entonces la serie se llama Ordena mis pasos con tu palabra. Así se llama. Ordena mis pasos con tu palabra. Si alguien no trae dónde escribir, puede levantar su mano para que yo más o menos me ubique. 1, 2, ¿okay? 3, ¿también? O en el celular. Es que algunos pueden hacer notas en el celular. Si traen celular ahí pueden hacer notas también. Pero si alguien, ¿qué preferible? La verdad preferimos que traigan siempre una libretita. Claro, entiendo que a los que llegamos por primera vez, pues, no, pero sí será bueno una libretita, ¿verdad? Para que podamos nosotros ir ahí llevando nuestras anotaciones. Son series, no como las de Netflix, ¿no? Pero son series a las que pueden ustedes, ¿verdad? Ir anotando y tener ahí guardado, ¿verdad? El conocimiento para cuando otra vez vuelvan a querer volver a revisar, ¿verdad? Entonces, Biblia, ¿cuántos traen Biblia? ¿Sí tienen todos Biblia? Que hay algunos en los celulares, ¿verdad? Entonces, no traen Biblia. Ok, ¿alguien trae una Biblia por aquí? Dana, por favor. Ok, sí, gracias. Ahorita te prestas una Biblia. ¿Alguien necesita otra Biblia? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. El tema es el número 5 y se llama La promesa de Dios para volvernos al orden. Así se llama. La promesa de Dios para volvernos al orden. Si a alguien le falta alguna pluma con que escribir o algo, también pues me puede hacer una mención para que le apoyemos. La promesa de Dios para volvernos al orden. Así se llama. ¿Y quién es la promesa de Dios? Ahí está entre paréntesis, ¿verdad? La promesa de Dios es Cristo. Bueno, la promesa de Dios, jóvenes, es Cristo. Él es la promesa de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, vamos, acompáñenme a Génesis.
3:15. No está de manera explícita, pero sí de manera implícita, ¿verdad? Hay mensajes que son implícitos y otros son explícitos. Y aquí vamos a encontrar en este capítulo y versículo que está de una manera implícita, pero está ahí la promesa de Dios. Pero hablemos un poquito de la introducción. ¿Cómo era antes de esta promesa? ¿Verdad? Todo estaba pues desordenado, vacío y en tinieblas. Pero finalmente, en el momento que Adán y Eva pecan, así se volvió sus vidas, ¿verdad? Así se volvió sus vidas, sin rumbo, sin dirección, con una vida conociendo el bien y el mal, ¿verdad? En esa lucha constante que hasta el día de hoy seguimos en la misma, ¿verdad? En esa parte de conocer el bien y el mal y tender a lo malo antes que a lo bueno, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra naturaleza, la naturaleza caída del ser humano a todos, en todos. Bueno, pero vamos a ver qué dice este versículo, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Dice, y pondré enemistad, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿De quién está hablando ahí? ¿Qué personaje vemos ahí? De acuerdo a los versículos anteriores, ¿no? Dentro del mismo contexto. ¿Quién engañó a Eva? La serpiente. ¿Quién estaba detrás de la serpiente? Satanás, ¿verdad? Y ya habíamos hablado un poquito de este querubín, que era un querubín de acabada hermosura, que estaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero cuando se halló maldad en su corazón, entonces fue desterrado de la presencia de Dios. Quiso ser como Dios, ¿verdad? Y entonces esa fue la causa por la cual Satanás está bajo condenación eterna. ¿Ok? Eterna. Entonces, ¿qué hace? Engaña, seduce y miente. Esa es su labor, su función, ¿verdad? Y hace lo mismo, lo hace con astucia, pues porque hay maldad en él. El mal no lo creó Dios, el mal no era del hombre, pero el mal era de Satanás. El mal vino ahí, pero finalmente el hombre es engañado, la mujer y el hombre son engañados, y entonces es cuando conocen el bien y el mal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, Dios da una promesa ya después de que da un castigo a cada uno. A veces esa palabra castigo a muchos no nos gusta, ¿no? O suena como algo muy cruel, muy pero en realidad pues hay muchos sinónimos que podemos utilizar, pero finalmente habla de un castigo y es utilizado en varios rubros de nuestra vida. Por decir, en las escuelas hay castigos, aunque no se les llama así, pero finalmente hay lo que les llaman, ¿verdad? Si tú copias en un examen, pues a veces ya no se te da la oportunidad de volver a hacerlo de la misma forma, y entonces pierdes beneficios, ¿no? Y finalmente, pues eso es un castigo. O sea, finalmente toda desobediencia tiene un castigo, toda desobediencia tiene una paga, tiene unas consecuencias. También lo puedo llamar como consecuencia, no suena tan feo, ¿verdad? Pero finalmente es eso, es una consecuencia, un castigo, es eso. Entonces, ¿qué sucede? Ya que les dio Dios, ¿se acuerdan en clases pasadas? Que le da el pago a cada uno, ¿verdad? Le dice a la mujer, le dice al hombre y le dice a la serpiente, ¿verdad? A los tres les tocó, ¿verdad? Y entonces, bueno, no quiero recordar lo que les dijo, ¿verdad? Pero los que ya han estado leyendo la Biblia saben que la mujer iba a tener sus hijos sin dolor, que el hombre iba a trabajar con su sudor de su frente, ¿verdad? Y que la serpiente pues arrastraría, ¿verdad? Por la tierra y sería pues pisoteada por el hombre, por el ser humano. Finalmente tienen una consecuencia a ellos,
Pero acá hay una promesa, chicos, en Génesis 3:15. Una promesa que es para ti, para mí. Y fíjate lo que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, entre Satanás y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense lo que dice en Génesis igual, pero en lenguaje sencillo. Vamos a ver el mismo 3:15, pero en lenguaje sencillo. A mí me gustó ahí porque ahí nos describe un poquito más claro. Fíjense lo que dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, ¿verdad? Enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los descendientes de ella. Y los tuyos, dice. Un hijo, fíjense, suyo te aplastará la cabeza. Ahí está la promesa. ¿A qué hijo se está refiriendo? Un hijo de la mujer, dice, te aplastará la cabeza. Y tú le morderás el talón. Bueno, ¿quién es la promesa, dijimos? Cristo. Entonces, ¿quién es ese hijo que iba a nacer? Jesús, ¿verdad? A través de la mujer. Porque Dios utilizó, ¿verdad?, a una mujer, María, ¿verdad?, una virgen, para que viniera quien, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la simiente de él es santa, ¿verdad? Porque él fue santo, él es santo, santo, santo. Y la simiente, o sea, es decir, vendría a ser santa por medio del sacrificio de Jesús. Ajá. Entonces, solamente así es como aplastaría, ajá, la autoridad o el poder que tenía Satanás sobre la humanidad. A eso se está refiriendo. Por eso dice, y le herirán la cabeza y tú le herirás el pecho. Es decir, será quitada la autoridad que tenía Satanás por el pecado. ¿Cuándo? Cuando yo confieso mis pecados, me aparto y alcanzo la misericordia de Dios. Es decir, decido caminar con Cristo. ¿Sí? Entonces, he ahí la promesa. He ahí la promesa de Dios para con el hombre. Pero vamos a recordar a otro personaje, Abraham. ¿Cuántos conocen de Abraham? No sé si, no, yo creo que ya no son de esa generación. Pero cuando yo estaba muy pequeña, no sé, a lo mejor hasta sus papás o sus abuelitos les han platicado, si es que son de Cristo, ¿verdad? Había una canción que cantaban y decía, nuestro padre Abraham, ¿quién lo ha oído? ¿Sí? Bueno, entonces sí ubicamos un poco, ¿verdad? Y así, y decía mucho eso, ¿verdad? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, ¿verdad? Uno de ellos soy, alabando a Dios, con el alma y corazón. Y luego decía, mano derecha, mano izquierda. Bueno, entonces, era una canción que cantaban los niños en ese entonces, ¿verdad? Y bueno, a través de ese tiempo hasta acá, hemos conocido un poco de Abraham. ¿Abraham quién fue Abraham? Bueno, era un pagano. Primero, era un pagano, vivía en el Ur de los Caldeos y acostumbrado como los caldeos. Si alguien se mete históricamente a conocer cómo era la cultura de los caldeos, bueno, se dará cuenta que eran muy agresivos, muy sanguinarios, hombres de mucha idólatras. Eran muy idólatras en su región. Pero de ahí, Dios le plació, ¿qué creen? Llamar a quién. ¿De quién estamos hablando? ¿De Abraham? ¿Sí están aquí? De Abraham, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios dijo, ¿sabes qué, Abraham? Sal, ¿verdad? Sal, es una orden. Sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y eso es lo mismo que Dios nos dice a todos aquellos que nos llaman. Mira, Teresa, Patti, ¿no? Sal, ¿verdad?
de tu tierra y de tu parentela. A Abraham se le pidió literal, así como dice. Ajá. A nosotros, no tienes que salir de toda tu familia, ¿verdad? Y irte. No, pero algunos en su tiempo y en su momento quizás sí sea esa, ¿verdad? Planes y propósitos de Dios. Pero cuando nosotros leemos esto, ¿cómo aplica nuestra vida ahorita? Que somos jóvenes, que somos adolescentes, ¿cómo aplica? Bueno, aplica de esta manera. Sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, sal de las costumbres, de los hábitos del mundo que estás acostumbrado a vivir, que están habituados tus padres, que están habituados la sociedad en la que tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, ¿sí? O sea, sal de esas costumbres, sal, ¿verdad? Porque te he llamado. Y eso no significa que no le vamos a hablar a nadie en la escuela, vamos a ser solitarios, ¿verdad? No, eso no significa. Entonces, ¿qué significa? Significa que de mi mente, ¿verdad? De mi corazón, acuérdense que Dios es que mira, el corazón, ¿verdad? Y para Dios el corazón es la mente, las emociones, la voluntad, los pensamientos. Entonces, que de todo eso tú quites, ¿verdad? Apartes, saques. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí ven Netflix? No me digan. Pero, ¿cuántos aquí tienen por costumbre, ¿verdad? Ver series, ¿verdad? Digo, hay costumbres sanas y costumbres insanas. Depende de lo que veas, ¿ok? O sea, lo que queremos dar a entender es de que necesitamos discernir lo que veo, ¿ok? O sea, no está, entonces ya no puedo ver Netflix, ¿oh? No, sí puedes ver Netflix, ¿verdad? Y todo tiene su tiempo, su lugar y su momento. Pero tienes que discernir, tienes que ver y distinguir entre una cosa y la otra, ¿verdad? Y no apropiarnos de costumbres mundanas. Eso es lo que Dios quería para Abraham. ¿Sabes qué, Abraham? Necesito que salgas de tu tierra, de tu parentela. Sí, necesito, porque no voy a poderte llenar con mi presencia, con mi palabra, con mis mandatos, porque va a haber un choque. Porque mientras tú aquí vienes a oír la palabra de Dios y te dice una cosa contraria a lo que el mundo te dice, entonces va a haber un choque en ti, ¿verdad? Porque estoy lleno del mundo, de los programas, de las series, de lo que viven allá afuera, de lo que yo incluso participo. Y entonces esa vida del mundo, esa vida de caldeos, ¿verdad? Entonces no me va a permitir que cuando yo salga y yo esté aquí para recibir, ¿verdad?, instrucción, enseñanza, pues me cambie, me transforme, porque está lleno de lo otro. Entonces, Abraham era necesario que saliera de su tierra y de su parentela, de Ur de los Caldeos, a donde él estaba viviendo y acostumbrado, y mal habituado, chicos, mal habituado a hábitos malos, unos de pecado y otros pues, malos hábitos, ¿verdad? Que no iban a ayudar. Por ejemplo, el levantarme tarde, el no poder tomar tiempo para leer la palabra de Dios, para orar, eso es un mal hábito. Y a veces ese mal hábito, aunque no te es pecado mientras no se vuelva pereza, pero el ser un mal hábito ya te impide muchas cosas. Ya es algo que va a restringir tu vida espiritual. Ya es algo que va a costar más trabajo cuando tú quieras realmente pues conocer más a Dios. Entonces, por eso tenía que Abraham dejar eso, porque estaba siendo llamado. Ahora, el llamado, cada uno de ustedes lo siente o lo percibe de parte de Dios cuando está hablando a nuestra vida, ¿verdad? Y nos está diciendo, yo quiero que vengas a conocerme más, yo quiero que te acerques, ¿verdad?, a mí. Esto tenía que ser por revelación, no hay otra. Tenía que ser revelado Cristo en el corazón de Abraham, ¿verdad?, para que creyera, porque no era fácil, deja todo y ya vete. ¿Y a dónde voy? Y Dios no le había dicho a dónde iba a ir.
No, tú sal y yo te diré a dónde has de ir. Pues era más difícil. Tenía que tener fe, confianza de que Dios sabía a dónde lo iba a llevar, qué propósito y qué plan tenía con él, ¿sí? Entonces, Abraham tenía que mostrar su fe. ¿Y cómo mostraba su fe Abraham? Dando el paso. ¿Eso qué se le llama? La fe va acompañada de la obediencia. Sí, Cristian, de la obediencia, ¿verdad? Una fe tiene que ir acompañada de la obediencia. Y entonces, eso es lo que Abraham tenía que mostrar. Ir, ¿verdad? Creerle, confiar en Dios, que Dios tenía un plan y un propósito para su vida, y entonces salir, creer. Eso llevaba a obedecer. Hebreos 11:8. Acompáñenme allá, Hebreos 11:8. Alguien que lo tenga, que le lea fuertemente, por favor. Hebreos 11:8. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién ya lo encontró, chicos? Levante su mano, ¿quién ya lo encontró? O que ya lo tiene ahí a la mano. Hebreos 11:8. ¿Ok? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ok, algo importante aquí, la fe de quién? De Abraham, ¿verdad? Y dice que por la fe, ¿verdad? Siendo llamado, obedeció. ¿Pero por qué lo hizo? Por la fe. Creyó, ¿verdad? Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Hay una herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero tenía fe de que Dios tenía un propósito. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vemos que él no, al salir, él se vuelve un extranjero, ¿sí o no? De una tierra que no era la suya. Eso le ayuda para que él, era necesario, porque yo creo que Abraham tenía bien arraigado sus raíces. Y de momento que Dios te cambia de lugar, pues de momento también te hace despegarte, ¿sí o no? De toda esa vida de costumbre y entonces era lo que Dios tenía que trabajar con Abraham. Génesis 12:1. En adelante. Ok, Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue
a Abraham, ¿verdad? Ahí vemos la obediencia. Lo hizo, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, su sobrino. Dice, y era Abraham de edad de ¿cuánto? 75 años. Cuando salió de Harán, o sea, ya era un adulto, ¿verdad? Ya había vivido toda su vida allí, en Ur de los Caldeos. Pero se dice que no tenía hijos, solo tenía esposa. Vamos a ver más adelante. Entonces, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Bueno, el 5, perdón. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, ahí está, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo, ahí vamos, 12:10. Hubo entonces hambre. ¿En dónde? En la tierra. Chicos, espero que no después de esta pandemia no tengamos que pasar una hambre, pero pareciera, ¿no? Por todo lo que estamos escuchando. Pero bueno, yo les voy a decir algo. Dios siempre avisa. Dios siempre es bueno, siempre avisa. Yo recuerdo cuando estaba, antes de la pandemia, estábamos aquí dando iglesia infantil, todavía estábamos acá. Y recuerdo que estábamos con las maestras viendo todo lo que eran las plagas de Egipto, todo lo que era referente con los niños y las maestras. Y una ocasión yo le decía a la maestra, oye, lo vi. Y era antes de la pandemia, ¿no? Digo, esto de las plagas, pues, está tremendo, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Y decían, no, y mira, los niños estaban enterados de todo eso. Cuando se viene lo de la pandemia, ya tuvimos que dar clases por Zoom. Seguimos dando, gracias a Dios, casa de oración, mi falta no se detuvo. Siguió dando y transmitiendo por medio de Zoom, de Facebook, bueno, ¿no? Y las clases de niños también. Y platiqué con ella y le dije, oye, ¿no será que Dios estaba avisando? Y quedó ahí, ¿no? Y dijimos, no, sí, Dios siempre avisa, ¿verdad? Y pues como estábamos en la palabra, ¿verdad? Y ahora que siempre leo la verdad, digo, ay Señor, ¿de qué nos estás avisando? Pero cuando yo vi esto, de la hambruna que había en ese tiempo con Abraham, digo, Dios puede permitir, ¿verdad? Así como permitió una pandemia, también puede permitir un hambre que ya estamos bien cerquita. La verdad que por la misericordia de Dios aún estamos aquí, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si sucede eso? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Dónde estamos parados? ¿En dónde está nuestra fe? Es lo importante, ¿verdad? Y vamos a ver a Abraham qué pasó, porque también nos puede pasar lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? Y eso que fue el padre llamado el padre de la fe, ¿sí? Entonces, fíjense, hubo entonces hambre en la tierra, ¿verdad? Y descendió Abraham a Egipto, dice, para morar ahí, ¿cierto? ¿Dice eso? Para morar ahí, porque era grande, ¿el qué? El hambre en la tierra. O sea que era un desierto muy difícil. Y aconteció, versículo 11, que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Abraham tenía una esposa hermosa, ¿verdad? Lo que dice la escritura. Dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, ¿qué notan ahí en Abraham? ¿Qué estaba sintiendo? Miedo. ¿Sí o no? No, pues es que a ti te van a dejar viva y a mí me van a matar. ¿Sí o no? Es miedo. Y el miedo, chicos, paraliza. El miedo es un sentimiento, sí, humano, sí, nadie puede decir que no le da miedo a algo. O sea, hay miedos. Es humano.
Pero si dejamos que el miedo controle nuestra voluntad, entonces nos paraliza. Es decir, no puedes hacer algo, ya no haces algo, no tomas una decisión y bueno, pasan muchas cosas, ¿ok? Dependiendo pues la situación. Y entonces Abraham, notamos que aquí le da miedo y vean lo que sigue pasando. 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, ya, eso ya lo leímos, ¿verdad? 13. Ahora pues, di que eres mi hermana. El miedo lo llevó a otra cosa. ¿A qué lo llevó? A mentir, ¿verdad? Bien clarito. A mentir. Y ya la mentira viene siendo ¿qué? Pecado. ¿El miedo es pecado? No es pecado. Es un sentimiento humano. No es pecado. Pero entonces, lo que sí es pecado es lo que hace que el miedo, ¿verdad? Por miedo muchas veces mentimos. Por miedo a que mi mamá me diga que no, por miedo a que mis papás me cuestionen más allá de lo que yo quiero decirles, ¿verdad? Miedo a que a muchas cosas que ustedes más que yo no saben, ¿verdad? Yo solamente estoy dando unos aspectos, ¿verdad? Pero ese miedo nos lleva a mentirles a nuestros padres. Y no solo a los padres, nos lleva a mentirles a los maestros de las escuelas, nos lleva a mentir a los jefes de trabajo, nos lleva a mentir a toda persona, ¿verdad? Hasta a los pastores, ¿verdad? Nos lleva a mentir porque el miedo a algo que tú no quieres enfrentar o no puedes enfrentar, muchas veces te lleva a pecar contra Dios. Y es lo que pasó aquí con Abraham. Vamos a seguir viendo qué es lo que entonces Abraham hace por ese miedo, pues mentir, pero vamos a ver que eso trajo una consecuencia también, ¿no? Dice, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, vamos a terminar el 13. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció, pero vean, allí vamos a hacer un paréntesis grande. Aquí no dice que Sara dijo algo, ¿sí? ¿Ustedes qué hubiesen dicho si estuvieran en el lugar de Sara? Una, te entristeces, ¿no? Dos, te decepcionas. Y dices, qué mala onda. Ya dice así como conmigo, pero eso es lo que te pasa. Y dices, no que me quería. No, si son tu papá. ¿Es una amiga o un amigo? Decía que era importante para él o para ella. Y ve lo que ahora sale, ¿no? Y de verdad que sí causa tristeza, causa decepción, ¿no? A algunos les puede causar coraje, enojo. Sí, hay quienes cuando les mienten se enojan. Y se enojan, pero bien feo. Dejan de hablar o sí, o ya no, ya córtalas, ¿no? De verdad, a veces por esas, vamos a llamar, por esos pecados de otro, por esas fallas de otro, por esas que cometen otros, ¿no? Cuando tu hermano o tu hermana comete una situación que no te agrada, ahí vas y vamos y somos bien listos para eso, ¿verdad? Luego, ahí sí apuñalamos, ahí sí decimos hasta de lo que le va a pasar. Pero cuando somos nosotros, ¿qué sucede? No, ahí sí, espérame, déjame explicarte. Dame tantito tiempo, ¿no? Y justificamos, ¿no? Pero cuando el otro nos está dando su justificación y la queremos escuchar. No. Es por eso, lo hiciste y ahora atenta a las consecuencias. ¿A poco no? Así somos. ¿Verdad? Así es la naturaleza pecadora caída del hombre. Pero vemos aquí a Sara que ella no hizo nada. Se quedó calladita, se ve más bonita. No, se quedó calladita, no dijo nada. Yo digo, otra mujer en su lugar,
Dice, nos vemos. Abraham, te pasas, ¿no? No me defendiste. ¿Qué pasó? O sea, se te olvidó, o sea, me vengo contigo con todas mis cosas y ahora resulta que haces eso. O sea, yo creo que pues una mujer, ¿verdad? Que no tiene a Dios, sí, cierto, sí, o un hombre, que no sé decirlo, pero Sara mostraba también fe, fíjense, fe en el Dios que Abraham había creído. Y vamos a ver que aquí, por eso vamos a sacar de aquí una fórmula, pero vamos para allá. Dice el 14, no, perdón, el 15. También la vieron los príncipes de Egipto, de Faraón, y la alabaron delante de él, pues de Abraham. Y no, para nada sintió celos, ¿no? Al contrario, dice, no es mi hermana, no sé. Así era aparentando porque pues tenía miedo que lo mataran. Y dice, no hay problema, ahorita no puedo decir más, ¿no? Y dice que entonces la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón, fíjate, hasta dejó que se la llevaran. Bueno, pues. Y luego entonces aquí vemos, en el 16 dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella. O sea que le hicieron bien a Abraham por causa de pues, que se habían llevado a la esposa, ¿no? Y la alabaron, y él tuvo ovejas, fíjense, hasta lo premiaron de Dios. Ovejas, vacas, asnos, ¿qué más? Siervos, criadas, asnas y camellos. Pues es el cuñado, ¿no? Mas Jehová, fíjense, 17. La intervención divina de Dios. Aquí vemos la intervención divina de Dios. Dice, mis hijos, vamos a intervenir aquí, ¿verdad? Y como Dios es justo, chicos, es bueno, pero también es justo. A cada quien le va a pagar conforme a sus obras, ¿ok? Aunque sean esposos, sean hermanos, sean familiares, aquí es cada uno, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice? Mas Jehová hirió a Faraón. Fíjense, se fue directo con el enemigo. Ay, pero ¿cómo Dios hizo eso si al que tenía que disciplinar es Abraham? Pues si él había mentido. Y así juzgamos, ¿no? Como hombres. Pero ¿qué creen? Que Dios juzga diferente. Conforme a sus principios, conforme a su autoridad y conforme a lo que es él. Entonces él dijo, bueno, estos son enemigos, ¿no? Faraón y ellos son enemigos míos y de mi pueblo. Fíjense cómo Dios no juzga igual como nosotros humanamente. Entonces me voy a herir a Faraón porque él es el enemigo principal. ¿Sale? A sus hijos sí los disciplinan, pero eso es otra situación. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando tus papás llegan, o tú llegas con tus papás, o un reporte de la escuela te llega y te dice, y es que mi hijo tuvo un conflicto con fulanito de tal. ¿Verdad? Y entonces llegan ahí tus papás y los papás del otro, ¿no? Y entonces ahí están con la situación, pues que quién fue el que empezó, que pues, y ahí está, ¿no? En ese conflicto. ¿Y qué resulta? Que un papá sabio, ¿verdad? Un papá cristiano, dice, a ver, bueno, vamos a ver qué sucedió, cómo sucedió. Bueno, sucedió esto y lo otro y aquello. Que hay papás que no son cristianos y ahí actúan de una manera imprudente, ¿no? Que agarran y órale, le sueltan al hijo, ¿no? Alejan, digo, yo espero que nadie haya vivido eso, pero es algo muy feo. O sea, no es lo correcto, jamás será lo correcto, ¿no? Pero hay quienes hacen eso, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pero alguien que conoce de Dios dice, está bien, él es mi hijo, pero en casa, ¿verdad? En casa son las cosas, no aquí. El papá trata de ver en qué acuerdo quedan con el otro, ¿verdad? Que se reconcilien o que queden en un acuerdo. Pero finalmente, ¿verdad? En casa, el padre tiene que hablar con el hijo, ¿verdad? Y ver qué está pasando y qué pasó. Y entonces el hijo se tiene que sincerar con el papá y le tiene que decir qué sucedió y qué pasó,
porque es su hijo. Bueno, Dios así nos ve. Así vio a Abraham, así vio a Sara. Pero no con eso, no les pagó a cada uno conforme a sus acciones. Vamos a ver. Se fue entonces contra el faraón a su casa con grandes plagas, fíjense. Y pues sin saber, porque bueno, le había mentido a Abraham. Por causa de Sarai, mujer de Abraham. 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Ahí le fue a reclamar ahora el faraón, ¿verdad? El pagano, el que no conoce de Dios. Ahí va y le reclama a Abraham, el que dice que conoce a Dios, y mira cómo actúa. Y él así luego pasa. ¿Ah? Conocemos de Dios, pero actuamos como si no conociéramos. Y entonces dice, entonces, ay, perdón, ya me perdí. Ok, le reclama, le hace preguntas, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Tan sencillo, casi le estaba diciendo. Fíjense, había más sinceridad y sensatez en este pagano que en Abraham, ¿no? Y así nos pasa, luego Dios nos da las lecciones con los que no conocen de Dios, ¿verdad? Nos da unas buenas lecciones. Y dice, Señor, gracias porque me estás hablando, ¿no? Entonces dice, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Dios respaldó a Sara. Aquí vemos algo bien importante, chicos. La obediencia, ¿sí?, trae bendición. ¿Sí? La obediencia, bueno, pues, si yo obedezco, va a haber orden. Sara fue sabia e inteligente porque dijo, a mí no me corresponde, ¿verdad?, corregir a mi esposo. Fíjense, ella es una mujer sujeta bajo autoridad. Hay cosas que no nos, por ejemplo, hay cosas que a veces los hijos queremos corregir a los papás. Pero, ¿qué creen, chicos? No nos corresponde. El respeto a la autoridad traerá bendición. Nosotros como hijos nos damos cuenta de sus errores, de todo lo que ellos cometen, ¿verdad? Y muchas veces son injusticias que consideramos en su momento, algunas a lo mejor sí justas, ¿verdad? Pero finalmente nosotros no nos toca corregirlos porque ellos son una autoridad. Nosotros necesitamos orar por ellos, pedirle a Dios que ponga a alguien, ¿verdad?, que pueda darle consejo a mi papá, a mi mamá, ¿verdad?, y que ellos puedan ser sensibles al consejo para que entonces puedan darse cuenta. Pero si tú te mantienes como Sara, ¿verdad?, esperando en Dios, porque eso fue lo que hizo Sara. Ella esperó. Yo no sé qué habrá pensado en su cabeza cuando ella estaba ahí con el faraón. Y Dios, ¿no? Yo creo que oraba, Señor, que no vaya a pasar algo más de lo que no, ¿verdad? Y pues finalmente Dios intervino y detuvo, ¿verdad?, que Sara o que Faraón se metiera con Sara en una relación ilícita. Dios respaldó. Y vemos entonces cómo aquí le dice, vete con tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Finalmente se va, ¿verdad? Y vemos ahí cómo la obediencia, ¿sí?, manifiesta orden y el orden trae bendición. Pero vamos a ver que Abraham falló, mintió, desobedeció. Y dirán, y bueno, ¿qué sucede con Abraham?
en el versículo 6, vemos que Abraham tenía que ser purificada su fe. Dios, acuérdense, nada en sus hijos haya despropósito alguno. Hay un propósito en todo. Y lo que estaba haciendo Dios con Abraham es que se diera cuenta que su fe necesitaba ser purificada. Tenía que pasar por estos desiertos, tenía que pasar por estas pruebas para que entonces se viera cómo estaba su fe, su confianza en Dios. ¿Qué tanta obediencia tenía? Porque no solo era literal, vete de tu tierra de parentela y me voy. A veces eso es más fácil, hacer eso. Pero guardar tu corazón del pecado, eso no es tan fácil. Y Abraham demostraba que no era tan fácil ante el miedo que él mostró tenía. Entonces Dios, ¿qué estaba esperando en Abraham? Que tuviera una fe creciente, firme y sólida. Primera de Pedro 1:7. Quien lo tenga, por favor, le puede dar lectura. ¿Ya lo tiene alguien? Que le dé lectura, de favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto de Jesucristo. Así es. ¿Qué tiene que ser probada? Ahí está claro, ¿no? Chicos, nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe. Decimos que confiamos en Dios, tiene que ser probada, ¿verdad? Tiene que venir la situación que me va a meter en inseguridades, en miedos, y como yo responda, será mi fe y mi obediencia a la palabra de Dios. Ahora ustedes me dirán, pero yo no conozco mucho de lo que es Dios, porque nadie puede obedecer a alguien que no conoce, ¿verdad que no? Necesito conocer a Dios para obedecer, ¿verdad? Para que yo pueda obedecer, saber qué es lo que quiere que yo obedezca. Entonces, ese es el fin por el cual estamos aquí, para conocer más a Dios, ¿verdad? Y vean que no fue Dios con Abraham, sí. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pudo haberlo hecho. Pero no se ve que Dios le haya... Ya, Abraham, hasta aquí acabó. Ya no te voy a dar una oportunidad más. ¿Sí lo hizo así? No, fíjense. Porque Dios, aunque es justo, también es misericordioso. Dios sabía que en el corazón de Abraham no le quería fallar, pero su miedo le ganó. Entonces, ¿qué tenía que Abraham hacer? Afirmar su confianza en Dios. ¿Sí? Afirmar su confianza en Dios. ¿Y cuántos saben que nuevas son las misericordias de Dios? Y cada mañana, ¿verdad? ¿Sí? Para nuestra vida. Vamos a hacer una oración, chicos, en la cual ustedes van a orar ahí, cada uno personal, ¿verdad? Y van a recordar esas misericordias de Dios en aquellas áreas de sus vidas que han pecado contra Dios y que por miedo, por falta de a lo mejor hasta de conocimiento, ¿no? O por rebeldía, por necedad, no sé. Pero hoy es un buen momento para, ¿verdad?, reconciliarnos con Dios. Si tú habías dejado tu relación con Dios, si tú te habías quejado contra Dios o tú te habías enojado contra Él por ciertas situaciones, circunstancias de la vida, ¿verdad? Acuérdense que el pecado
viene del corazón del hombre ya por la naturaleza caída que tenemos. ¿Sí? Dios perdona los pecados, pero el ser humano peca contra Dios. Entonces, al confesar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no, a lo mejor tú dices, bueno, yo ya lo he hecho, bueno, ¿hay algo más que tengamos que exponer ante Él? Pues eso es lo que vamos a hacer, exponerlo ante Él. Señor, si algo no alcanzo a ver, pues que tú me ayudes a ver, ¿verdad? Vamos a orar. Ahí donde están pueden ustedes cerrar sus ojos si gustan, si no así. Lo importante es que estén conscientes de que el orar es platicar con Dios, ¿sí? Y que es expresarle lo que, a través de lo que escuchamos de su palabra, nosotros reconocemos que si en algún momento, como Abraham, por miedo tuvimos que mentir, o por miedo tuvimos que hacer cosas, hasta robar, otras cosas, por miedo, ¿verdad? Que hoy digamos, Señor, perdóname, porque tú lo viste, tú sí te diste cuenta. Yo no lo quise decir, yo no quise que se le enteraran, pero tú sí lo viste. Y me basta con que tú lo hayas visto para venir y pedirte perdón. Señor, perdóname. Perdóname porque reconozco que tengo una condición pecadora, una condición que me tiende a llevar al mal, que si yo no me fortalezco en la fe en ti, voy a pecar contra ti. Señor, ayúdame, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. Te lo ruego, Señor. Perdona mis pecados, límpiame más y más de mi maldad, de mi rebelión, de mi necedad. Y hazme sensible a ti, Señor, a tus palabras que son vida y paz. Y que así, Señor, como Abraham, después, más adelante, él siguió viviendo, pero su fe se afirmó, su fe, Señor, al grado que le fue revelado el sacrificio de Cristo por medio de su Hijo que le diste, Isaac. Pero él te aprendió a conocer, él aprendió a afirmar su fe y su confianza en ti. Yo quiero, Señor, dile, yo quiero afirmar mi fe, Señor. Sé que vengo de una vida desordenada, sé que hay muchas cosas que hice mal, sé que no conocía mucho de lo que a lo mejor hoy estoy oyendo, pero yo te pido que me ayudes. Yo quiero poner mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para seguir caminando en la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y entonces, por consecuencia, la herencia y la bendición, Señor, me alcancen. Así como lo dice en Deuteronomio 28, que las bendiciones nos alcanzarán. Señor, yo quiero de ti, porque esas bendiciones son espirituales primero y después en todas las áreas. Pero yo quiero ser bendecida y bendecido por ti, Señor, espiritualmente, con tu palabra, con entendimiento, con discernimiento, para poder entonces saber qué decisiones tomar en las áreas de mi vida, en el trabajo, en la escuela, en las relaciones personales que tengo con los amigos, con las amigas o con alguna persona con la que me he comprometido. Pero que muchas veces, Señor, no lo estoy haciendo como tú lo pides. No lo estoy haciendo como tú lo pides y eso, Señor, me está alejando más de ti. En vez de acercarme más, me está alejando. Ten misericordia de mí, Señor. Ten piedad, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor. Yo oro por estos jóvenes adolescentes. Tú conoces sus vidas. Tú sabes qué necesidad profunda hay en ellos, Señor. Porque también sabes, Señor, que el pecado trae consecuencias. Y esas consecuencias muchas veces, Señor, han llevado a la insensibilidad o han llevado a la pérdida, a la frustración, a tantas cosas, Señor, que los ha alejado, Señor, y que ya no confían. Cuando tú no has hecho nada malo, cuando tú siempre los has llamado a ti, cuando tú siempre, Señor, estás ahí para decirles que los amas,
que tu amor es eterno, que tu amor, como tu amor no hay ninguno en esta tierra, que tú eres comprensión, compasión. Señor, revélate a cada uno de ellos, revélate a estos corazones que están aquí, Señor, porque yo sé, Señor, que ellos necesitan de ti. Cada uno de ellos te necesita, Señor. Revélate a sus corazones, Señor, por medio de tu palabra. Ponles el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dales hambre y sed de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Así sea, Señor. Amén. Y damos gracias a Dios. Nos despedimos. Dios les bendiga a todos los que nos acompañaron por medio de redes sociales.